Hola, buenos días. En este video trabajaremos con las transformaciones isométricas. Tenemos tres tipos. El primero de ellos es la traslación. Este consiste en el desplazamiento de una figura en la misma dirección a lo largo de una recta. Esta figura se puede deslizar hacia cualquier dirección, pero debe conservar siempre la misma orientación, la misma forma y el mismo tamaño. Además, estas líneas interrumpidas o bien estos trazos auxiliares que van del punto A a A', del punto B a B' y de C a C', deben de ser siempre paralelos para evitar que la figura transformada se vea modificada. De esta manera nos aseguraríamos que cumplan con los tres criterios de misma orientación, misma forma y mismo tamaño. Luego tenemos la simetría axial. Esta se realiza con base en una línea recta llamada eje de simetría. La simetría axial es una reflexión de la figura. Es como si se tratara de una figura frente a un espejo. Imaginemos que se trata de una hoja y al doblarla en base a su eje de simetría, la forma de la figura original, que sería el triángulo A, B, C, coincide exactamente con la figura que se refleja, que sería el triángulo A', B' y C'. Imaginemos que este eje de simetría es un espejo, donde el triángulo ABC es la figura original y la figura que se ve reflejada sería el triángulo A', B' y C'. Como podemos ver, es el mismo triángulo con la misma forma, el mismo tamaño, pero aquí lo único que cambia es la orientación. Mientras que este triángulo tiene su punto B hacia la izquierda, en la figura transformada el punto B queda hacia la derecha, por lo mismo de que es un reflejo de esta figura. Así pues, la figura transformada conserva la forma, el tamaño y por supuesto la medida de los ángulos de la figura original, pero va a cambiar la orientación. Es como mirar esta forma a través de un espejo. E igual, si se tratara de una hoja y el doblez es este eje de simetría, tendríamos la misma figura, pero en cada mitad de la hoja va a estar la figura con diferente orientación, es decir, va a estar volteando hacia otra parte. Por ejemplo, si tuviéramos un personaje animado que estuviera volteando hacia la izquierda en la figura original, en la figura de la derecha tendríamos que estar volteando hacia la derecha. Estarían hacia los lados contrarios. Ahora bien, tenemos la simetría central, que sería el tercer tipo de transformación isométrica. La simetría central se realiza con respecto a un punto llamado centro de simetría. Una simetría central va a ser una rotación en donde la figura original, que en este caso sería el triángulo A, B y C, gira en un ángulo de 180 grados. Es decir, si volteamos este triángulo, lo giramos 180 grados, el punto C nos va a quedar aquí, el punto B nos va a quedar aquí y el punto A nos queda aquí. De esta manera podemos ver que conserva su forma, tamaño y medida de los ángulos, pero aquí también cambia la orientación. Así pues, en la simetría central, nuestra figura original va a rotar o bien va a girar 180 grados, de modo que la figura transformada quede en sentido contrario, quede al revés. Conservaría su tamaño, su forma y la medida de sus ángulos, pero sí cambia la orientación, igual que en la simetría axial. En este caso, los trazos auxiliares, o sea, estas líneas interrumpidas, que van del punto A a A', del punto B a B' y del punto C a C', todos se realizan en línea recta, pero van a pasar
por un punto llamado centro de simetría y van a quedar 3 puntos colineales, van a quedar en la misma línea recta. Aquí lo importante es que una vez que tengamos nuestra figura original del punto A, B y C al centro de simetría, vamos a respetar las mismas distancias hacia los puntos A', B' y C'. Es decir, si del punto A al centro de simetría midiera 5 centímetros, vamos a seguir esa línea recta otros 5 centímetros para ubicar el punto A'. Ahora nos ubicamos en el punto B. Si fueran 6 centímetros hasta el centro de simetría, continuamos otros 6 centímetros en la misma dirección, la misma línea, hasta ubicar el punto B'. Ya por último, el punto C. La misma distancia que haya del punto C al centro de simetría, esa va a ser la distancia que haya hasta el punto C'. De esta manera nos aseguraríamos de que coincidan las medidas de la figura transformada con la figura original. Es muy importante que al momento de trabajar con la traslación o la simetría de una figura, nos aseguremos de que las figuras sean muy exactas. Por ejemplo, para la traslación es muy importante que la nueva figura conserve la orientación, forma y tamaño de la figura original, o sea que deben de ser exactamente iguales, solo se va a trasladar de un lugar a otro, es decir, la movemos de lugar. Ahora bien, en la simetría axial deben de ser figuras iguales o congruentes, solo cambiarían de orientación, se voltean como en un espejo. Y en la simetría central también deben de ser iguales las figuras, pero en este caso se voltean y quedan al revés como se muestran en este ejemplo. De esta manera llegamos a la conclusión. Tenemos una tabla y vienen las propiedades. Al realizar estas transformaciones, cambia la forma, cambian los ángulos, la orientación, cambia el tamaño, tiene que ver con un eje de simetría o tiene que ver con un centro de simetría. Aquí marcamos sí o no en cada caso con una palomita o una X. Por ejemplo, en la traslación no cambia la forma, no cambian los ángulos, no cambia la orientación, no cambia el tamaño, no tiene que ver con un eje de simetría y tampoco con un centro de simetría. Es la misma figura, exactamente igual. Lo único que pasa es que la vamos a desplazar o deslizar de un lugar a otro. En la simetría axial cambia la orientación y tiene que ver con un eje de simetría que es una línea recta. La misma distancia que haya del punto A, del punto B y del punto C con relación a este eje de simetría va a ser la misma distancia que haya hasta los puntos A', B' y C' de la figura transformada. Ya por último, la simetría central, o bien la rotación de la figura, sería una transformación en donde cambia la orientación de la figura original y que tiene que ver con un centro de simetría. Es muy importante que diferenciemos la simetría axial, la cual es una reflexión y está relacionada con un eje de simetría, que es una línea recta, mientras que la simetría central, como su nombre lo indica, está relacionada con el centro de simetría y consiste en una rotación de la figura. Ahora quisiera hacerles una demostración de cada uno de estos tipos de transformaciones con ayuda de un programa llamado GeoGebra, que lo podemos encontrar en internet, no necesitamos descargarlo, solamente lo buscamos como GeoGebra y la primera opción que nos aparezca esa es. Y bien, aquí podemos ver que se trata de un plano cartesiano, el eje de las Y, con los valores positivos, los valores negativos, el eje de las X, que también tiene valores positivos y valores negativos hacia la izquierda. Lo que queremos es trazar un triángulo y va a quedar así, del punto A al punto B, ABC.
Listo. Ahora vamos a trazar una recta que va a ir del punto D, así. Este va a ser nuestro eje de simetría y esta va a ser nuestra figura original. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si le picamos en esta opción, nos aparece la simetría axial, simetría central y la traslación. Vamos a empezar primero con la simetría axial, porque ya tenemos hecho el eje de simetría. Entonces vamos a seleccionar nuestra figura, luego seleccionamos el eje de simetría y listo. ¿Se fijan? Ya se reflejó la figura. El triángulo ABC quedó del otro lado del eje de la simetría como A', B' y C'. Vamos a utilizar unas líneas para unir los puntos correspondientes. En este caso sería del punto A a A', del punto B a B', del punto C a C'. ¿Por qué? Quiero que vean cómo se mueven estas líneas. Si nosotros desplazamos la figura, la deslizamos de un lugar a otro, se fijan que siempre va a haber la misma distancia entre cada uno de los puntos, del punto A al eje de simetría, del punto A' al eje de simetría, del punto B a la misma distancia al eje de simetría que el punto B', y lo mismo sucede con el punto C y C'. Miren, aquí se ve más que claro. Vean cómo aumenta la distancia entre cada uno de los puntos y el eje de simetría y siempre es la misma distancia. ¿Por qué? Porque va a ser un reflejo. Lo único que va a cambiar aquí va a ser la orientación de la figura. ¿Se fijan? Mientras que aquí tenemos el punto B B' queda de este otro lado, en vez de quedar aquí. Imaginemos que este eje de simetría es un espejo. Entonces, lo que está de esta parte queda en este otro lado. Así pues, tenemos la misma figura con el mismo tamaño, la misma forma y la misma medida de los ángulos, pero aquí cambió la orientación. Recuerden que esto es una simetría axial. Y bueno, ahora vamos a continuar con el otro tipo de simetría, que era la simetría central. Entonces ya no vamos a utilizar estas líneas y hay que borrar esta figura. Borramos los puntos y el eje de simetría, que ya tampoco lo necesitamos. Vamos a trabajar ahora como es simetría central con un centro de simetría, o bien vamos a trazar un punto. Es lo primero. Aquí va a estar nuestro punto o centro de simetría. Ahora sí, aplicamos la simetría central. Para eso vamos a seleccionar nuestra figura. Seleccionamos el centro de simetría y listo. Ya quedó transformada esta figura como el triángulo ABC'. Vamos a trazar unas líneas para que quede más claro este ejemplo. El punto A en la figura original vamos a trazar una línea que llegue hasta el centro de simetría y va a haber la misma distancia del centro de simetría hacia el punto A'. Ahora si trazamos una línea del punto B a B', nos daremos cuenta de que también pasa por este centro de simetría, y si hacemos lo mismo con el C a C', también se cruza con el centro de simetría. Ahora,
siempre va a haber la misma distancia, o debe de haber la misma distancia, entre A, el centro de simetría, y A'. Va a haber la misma distancia de B al centro de simetría que de B' al centro de simetría. Y lo mismo de C al centro de simetría y de C' al centro. Vamos a hacer una demostración. Si yo muevo nuestra figura original, aquí también van a ir cambiando las distancias. Se fijan de que está cambiando de posición, pero no cambia la forma de las figuras, o sea, de los triángulos. No cambia la medida de sus ángulos. Y tampoco cambia la orientación. Aquí en este caso ya había cambiado. Una vez que aplicamos la simetría central, fue cuando se formó esta figura y ahí sí hubo un cambio de orientación. En vez de quedar de esta forma el triángulo, giró 180 grados y quedó de esta manera. Ahora, aquí podemos identificar eso que les estaba comentando de las distancias, de que va a haber la misma distancia del punto A al centro de simetría que del punto de simetría o centro de simetría a lo que es A'. Lo mismo va a pasar con B y B' en relación al centro de simetría. Por más que yo los gire, siempre conservan la misma distancia. Ahora trazamos un último triángulo para hacer la demostración de traslación. Aquí vamos a seleccionar nuestra figura, voy a ubicar un punto y vamos a trazar una directriz. Esta directriz o esta flechita que estoy poniendo yo nos indica en qué dirección se va a mover esta figura. Recuerden que es una transformación de la figura de traslación. Eso quiere decir que va a conservar la misma figura, o sea, la figura va a conservar la misma forma, las mismas medidas de sus ángulos, el mismo tamaño y la misma orientación. Solo se va a cambiar de lugar y se va a cambiar a este otro lado donde yo le estoy indicando. ¿Se fijan? Si yo hubiera cambiado, vamos a mover la directriz. Si yo muevo la directriz, se va a cambiar de lugar nuestra figura original. Pero esto es solo es una traslación de la figura, porque no está cambiando la orientación. Si nosotros la ponemos aquí encima, va a ser la misma. Se fijan que es la misma forma, las mismas medidas y la misma orientación del triángulo. Con la directriz solo le estoy indicando que se cambie de lugar hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia arriba, hacia donde nosotros queramos. Y bueno, espero les haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente clase.